Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, miércoles 7 de mayo del 2025. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. En Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, nos dice que tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor y tenemos que comernos de este rollo, la Sagrada Escritura. Cuando eso hacemos ustedes y yo, en nuestra vida sentimos dulce como la miel, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. En Romanos 15:4 nos dice, la palabra de Dios nos da consuelo, nos da esperanza, nos da ánimo, nos anima. En 2 de Timoteo 3:15 dice, la palabra de Dios nos da la sabiduría, que la tenemos que conocer desde niños, que nos da la sabiduría para alcanzar la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Vamos a pedirle juntos al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros sus dones, especialmente el don de la sabiduría, para que ustedes y yo, iluminados por la sabiduría de Dios, recibamos la palabra de Dios con humildad, que desechemos todo lo malo de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra boca, de nuestro corazón, de toda nuestra vida, y recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva. Y no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la llevemos a nuestro día a día, a practicarla en nuestro diario vivir, en nuestro... eso nos dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22. Comencemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a orar. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarnos con la palabra del Señor, la recibamos con humildad, la pongamos por obra, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, del versículo 35 al 40. Les dijo Jesús, yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí, no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Hoy estamos leyendo el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, del versículo 35 al 40. En el capítulo 6 de San Juan vemos la Pascua del pan de vida. Jesús se presenta él mismo como el pan de vida. Ya vamos a ver en los próximos días, en los versículos más adelante, como del 51 al 58, donde el Señor Jesús, Él nos deja claro que Él es el pan de vida. El Evangelio del día de hoy
¿Qué nos enseña? ¿A qué nos invita? Dice Jesús, les dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Cuando Jesús se presenta, yo soy el pan de vida, si recordamos en Éxodo 3:14, cuando Dios se aparece a Moisés, y Moisés le dice, cuando yo vaya a los israelitas y ellos me pregunten quién me envía, Dios le dice, tú diles, yo soy, me envía a ustedes. Yo soy es Dios. Entonces, claro es para nosotros que Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que Él existe desde siempre, que Él es Dios mismo. Dice Él, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. La situación aquí es que Jesús, Él les dice a ellos y también a nosotros, Él es Dios, Él es nuestro Señor, Él es el camino, la verdad y la vida que nos lleva a Dios. No podemos ir a Dios sin Jesucristo, sin ser guiados por Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Por eso es muy importante cuando uno puede pensar, y de todas maneras uno puede llegar a Dios de cualquier manera, totalmente erróneo. No puede llegar a Dios de cualquier manera, solamente a través de Jesucristo. Por eso dice en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro camino, otra verdad, ni otra vida que nos lleve a Dios, sino Jesucristo. Y eso lo explica bien bonito San Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 5 al 6, cuando dice, Jesús es el único mediador, el que se entregó por nosotros. Muy importante. La palabra mediador significa el que se entregó. Jesús es el único mediador. ¿Por qué? Porque Él se entregó, porque Él dio su vida por ustedes y por mí. Eso es mediador en la Sagrada Escritura. Ahora, eso no significa que no podamos pedir la intercesión de la Santísima Virgen María, de los santos. No, nada que ver. Simplemente lo que dice en 1 Timoteo 5 y 6, cuando dice Jesús, cuando dice San Pablo, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él es el quien se entregó. Nadie de los santos se entregó como Jesucristo para la redención del mundo entero. No, sino Jesucristo. Ahora nosotros, para que quede esto claro, ¿podemos orar a los santos? Claro que sí. Hebreos 12, 22 y 23 dice que los espíritus de los justos que han sido purificados, recordemos en Daniel 12:10 dice que serán purgados, serán purificados, y luego para poder entrar en el cielo, porque Apocalipsis 21:27 dice que nada con mancha de pecado de entrará en el cielo. Entonces, cuando una persona se muere, es purificada y luego va al cielo. Dice allí en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que cuando una persona muere, el cuerpo se entierra, el espíritu va al cielo. El espíritu va a Dios para que le juzgue según sus obras. Segunda de Corintios 5:10. Según sus obras. Ahora, y si tiene pecado, no puede así entrar al cielo. Entonces habría que purificarse. Lo que explica, por ejemplo, Daniel 12:10. Muy importante. Es lo que explica Mateo 5, 25 y 26. Entonces tiene que estar ahí hasta purificarse. Una vez que se purifique, entonces ahora sí vamos cuando en Hebreos capítulo 12, del versículo 22 al 23, donde dice que en el cielo están los espíritus de los justos llegados a la consumación. O sea, los que ya están purificados y están junto a Dios. Entonces ellos son los que piden por nosotros y tengan esto en cuenta. No decimos, Virgen María, hazme este milagro. No. Eso dicen los protestantes que escuchan y entienden mal. ¿Qué decimos nosotros? Santa María, ruega por nosotros.
San Pablo ruega por nosotros. San Pedro ruega por nosotros. Claro está que estamos pidiendo que ayuden a orar. ¿Y se puede hacer eso? Claro que sí. Por ejemplo, la Virgen María en Juan 2 del 1 al 5 rogó por las personas en la boda de Caná. Otra, en Apocalipsis, este es un versículo que probablemente los protestantes no habrán leído con atención. Apocalipsis capítulo 8 del versículo 3 al 4 y al 5. Dice que en el cielo hay estas copas de oro, que son las copas las copas de oro llenas de perfume. Y ese perfume en esas copas de oro, que son las oraciones de los santos. Entonces, ¿qué sucede? Viene el ángel, toma esas copas de oro con perfume, que son las oraciones de los santos, y ofrece delante del trono de Dios con incienso. Y eso se levanta, el incienso junto con las oraciones de los santos que el ángel ofrece, se levanta ante el trono de Dios. Y luego hay un estruendo, hay una reacción de esas oraciones de los santos. Dios contesta a eso en la tierra. Claro que sí. Eso está en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, 4 y 5. Muy, muy importante. Entonces, Jesucristo es el único mediador, pero nosotros podemos pedir a los santos. Claro que sí. Muy, muy importante. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? En el Evangelio del día de hoy, dice Jesús, estoy con ustedes, pero ustedes no creen en mí. Ese es el gran problema de ellos y de nosotros. Porque, y alguien que me escuche puede decir, bueno, usted hermano puede ser que no crea, yo sí creo. Cuando nosotros creemos, eso nos lleva a obedecer. Por ejemplo, si alguien dice, yo tengo fe, pero no obedece, entonces dirá San Pablo en Santiago 2:19, si tú crees en Dios, también el diablo cree. O sea, no hay nada extraordinario en creer en Dios, pero la diferencia es en creerle a Dios, obedeciéndole a Él. Ahí está el detalle, como dice una frase, ahí está el detalle en creerle a Dios, obedeciéndole a Él. Jesús le dice a ellos, ustedes no creen en mí, porque recordemos que muchas de las personas vinieron a Jesús no por buscar aprender más, sino porque por el pan que habían comido, venían buscando algo material, venían a Jesús por lo que a ellos les convenía, no por lo que Jesucristo tenía para ofrecerles a ellos. Por eso es que Jesús hoy nos dice a nosotros, a todos, que tenemos que creer en Él. Pero ese creer en Él no ha de ser solamente palabra de yo creo en Dios y ya está. Eso nos debe llevar a un esfuerzo cada día por hacer la voluntad de Dios. Y Jesús lo dice tan bonito. Aquí dice, todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo, escuchemos con atención, dice Jesús, he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Aquí Jesús clarísimo nos enseña a ser ¿qué? Obedientes. Dice, si yo siendo Jesucristo, el Hijo de Dios, vine y obedezco al Padre, o sea, de esa misma manera, un discípulo de Jesucristo debería obedecerle a Él. Ustedes y yo, que somos discípulos de Jesucristo, tenemos que obedecerle a Él. Y ahí es donde muchos fallamos, porque creemos, sí, pero recuerden que el diablo también cree. O sea, no estamos en gran avance que se diga con yo creo en Jesús, Jesús es el Hijo de Dios, Él dio la vida por nosotros y ya, listo. No, dice Jesús, yo he bajado para hacer la voluntad de mi Padre. A ver, si ustedes y yo nos autoanalizamos, a ver si nos esforzamos cada día por hacer la voluntad de Dios. Y si cuando ustedes y yo hablamos, actuamos, pensamos en nuestro diario proceder, es así como Dios quiere que nosotros le demos la gloria y la honra a Él, es de esa manera, entonces habría que analizarnos y pensar, a ver, estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy buscando hacer la voluntad de Dios, y obviamente para hacer la voluntad de Dios tengo que conocerla. Si no conozco qué es lo que Dios quiere de mí, entonces ¿cómo voy a hacer?
Por eso es importante alimentarnos siempre de la Escritura. Al inicio dije un texto, Ezequiel capítulo 3, del versículo 1 al 3, que cuando uno come este rollo, en la vida de uno es dulce como la miel. Porque puede que haya alguien, a un cristiano que tenga la buena intención de ser obediente a Dios, pero no tiene la formación, no le da tiempo a informarse, en buscar qué es la voluntad de Dios para hacerla. Quiero hacer la voluntad de Dios, pero si no sabe cuál es la voluntad de Dios, entonces ¿cómo va a hacer? Ahí está el detalle. Hay que alimentarnos de la palabra de Dios todos los días, pedir al Señor en la oración, en el Santísimo, que nos ayude a descubrir, tal vez hay algún pecado en nuestra vida que nosotros ni nos damos cuenta y pensamos que estamos bien, pero cuando leemos la palabra de Dios y vamos al Santísimo a orar, la lectura de la palabra con la oración van siempre juntas. Si nos dedicamos solamente a leer la palabra de Dios, adquirimos el saber de la palabra de Dios, pero en cuanto a la obediencia podemos fallar. O si nos dedicamos solo a la oración y no a la palabra de Dios, tampoco. Entonces, la oración y la palabra de Dios tiene que siempre ir juntas. Leemos la palabra de Dios y también le pedimos al Señor que nos ayude a ponerla por obra, a ponerla en práctica. Entonces Jesús dice, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Y a ver, ¿ustedes y yo estamos haciendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? Dice Jesús en Juan 15:10, yo obedezco y cumplo los mandamientos de mi Padre, ustedes cumplan mis mandamientos. Y hay cuantos que se llaman cristianos y quieren cumplir por ahí la ley del talión, la ley de Moisés, la ley del Antiguo Testamento y no la ley de Cristo. Entonces es importantísimo esto, mis queridos hermanos, de tener en cuenta, de obedecer, de escucharle, siempre a Cristo, de escucharle a Él. Porque si no le escuchamos, ¿cómo vamos a recibir su mensaje? Si no recibimos su mensaje, ¿cómo vamos a creer en Él? Si no creemos en Él, ¿cómo le vamos a invocar a Él? Entonces, para terminar, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que le resucite el último día. Eso es lo que Jesús quiere, que ustedes y yo tengamos. Vida eterna. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que quien cree en Él tenga vida y tenga vida eterna. Y ese es el pan de vida que el Señor nos quiere dar a nosotros en su cuerpo y su sangre en la Santa Eucaristía, que es el culmen de la vida cristiana. Es su cuerpo y su sangre para que tengamos vida eterna. Dice, el que coma mi cuerpo y vea mi sangre tendrá vida eterna y yo le resucitaré el último día. Juan 6:54. Y termina el Evangelio de hoy diciendo, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo le resucite el último día. Aquí se repiten varias veces, 3 veces, hacer la voluntad del Padre. Jesús hace la voluntad de Dios. También nosotros hemos de ser obedientes como Jesús obedeció al Padre. Dice en Filipenses 2, del 8 al 10, obedeció hasta la muerte en la cruz. Pero a veces nosotros somos vemos qué nos conviene. Vemos qué es lo que nos conviene para ver si obedezco o no. Jesús obedeció en todo. Asimismo nosotros hemos de obedecerle a Jesucristo en todo. Muy importante. Porque si nosotros decimos yo creo en el Señor y no hacemos su voluntad, Jesús nos dirá, como dice en Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Entonces es muy importante eso de esforzarnos cada día, de pedirle al Señor que nos ayude con su Santo Espíritu, con su gracia, para que ustedes y yo podamos alimentarnos de su palabra, que podamos orar con su palabra y que podamos obrar con su palabra, que así busquemos cada día la santidad, que de esa manera ustedes y yo busquemos cada día hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos enseña y nos invita el Señor el día de hoy a creer en Él, a ser obedientes a Él, a hacer la voluntad de Él. Amén. Que el Señor les bendiga y la Santísima Virgen les cubra con su bendito manto,
Que el Espíritu Santo de Dios les ilumine siempre. Les quiero mucho en el amor de Jesucristo. Me llamo Carlos Pauta. Les invito a que le den suscribir, que le den me gusta, denle compartir, para que de esta manera la palabra de Dios llegue a más personas. Como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.